Nos volvemos a encontrar, abrimos un nuevo capítulo de Tu Voz Local. Gracias por la sintonía, por su compañía, en especial en esta jornada de día martes 10 de diciembre. Todo por si lo que digo no le cuadra, si es que usted nos ve el miércoles, claro, se trata de alguna de las retransmisiones. Siempre en directo con ustedes, edición estreno a las 19:30 horas, luego a las 20 la edición central de noticias con el trabajo de nuestro departamento de prensa. Bien, vamos inmediatamente porque el tema de hoy es la agenda antiabuso, 11 medidas que ha anunciado el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional. Nuestros invitados, Sergio Cabezas, asesor regional de Hacienda, para todos los efectos, el CEREMI de Hacienda Regional. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por invitarme una vez más y un gran saludo a todos los televidentes aquí de Tu Voz Local en Quinta Visión. Sí, esta es como dupla ganadora. Yo no sé, pero ya parece que vienen en un pack, en un combo. Vienen los Francisco Anguita, economista. ¿Qué? Pero disculpa, para que los televidentes sepan, nos encontramos acá, porque esto no estaba programado. Claro, no sabían, pero a la mayoría, bueno, la verdad es que están invitados por algo. Pero no solo porque representa, en este caso, a Hacienda, que es la región, a Sergio, sino porque no estarían invitados si no dieran el ancho ni el alto, ni en lo profundo. Así es que, Francisco Anguita, nuestro amigo economista. ¿Cómo estás, Pancho? Muchas gracias, Carlos, por convidarme y poder hablar de este tema que yo creo que es bien interesante. Sí, Pancho va a colocar la mirada en el rol del Estado en esta economía de libre mercado. Y hay tres pilares, pero vamos a ir detallando más adelante. Quiero que nos ayude Sergio, porque debe estar ya, pero me imagino, aprendido de memoria. No tanto de memoria, porque... Pero hay algún apoyito que nos va a ayudar. Sí. 11 medidas, ¿cuáles son para todos los efectos? De la misma manera como dije, sí, que Pancho tenía tres pilares en esto del rol del Estado en economía de mercado. ¿Cuáles son los pilares de estas medidas? Mira, lo que hay que comprender es que producto de toda esta movilización social nace lo que llamamos la agenda social. Sí. Y el gobierno ha recogido todas estas demandas que podríamos decir que una gran clasificación previa para que todos los televidentes la puedan entender, está enfocada en tres ejes. Primero, el presidente ayer se refirió en cadena nacional a que va a tomar esto en forma responsable, seria. Se necesitan hacer algunos trámites que son proyectos de ley, otros cambios de reglamento, pero está enfocado al tema de genéricamente lo que hablamos de los abusos. Entonces, hay tres ejes en esta agenda antiabuso. Un primero es todo lo que es antiabuso, principalmente las letras chicas, ya me voy a referir en más detalle, pero todo lo que está... ¿Desaparece el Estado, no? Van a haber ciertas medidas que la gente las pueda conocer, ¿ya? Después están los derechos del consumidor y finalmente los derechos del trabajador. Entonces ahí, por así decir, en estos tres bloques nacen ciertas o otras iniciativas que componen, como tú bien dices, 11 en total, pero está enfocado a producir todo a resolver el malestar que existe en la ciudadanía en general. Y yo quiero hacer un punto que es bien importante. Esto es por primera vez que se está enfocando en forma seria, porque las demandas se han ido incubando, por así decir, en los 30 años, desde el 90 a la fecha. Y aquí el presidente ha presentado, como quien dice, una agenda que va a tener que trabajarse en el Parlamento para poder resolver y terminar con, comillas, estos abusos que existen y que la ciudadanía lo tiene molesto. Sí, al escuchar al presidente uno en realidad entiende claramente. Matías Mundaca ya ha llegado, vamos a ver la manera de incluirlo acá en el panel. Mientras que nuestro director seguramente está con imágenes. No alcanzo a ver. ¿Estamos con imágenes? Perfecto. Entonces podemos sumar. Matías, mientras que yo ya... Bueno, estamos en directo, así Hola, que ya estamos en el programa, Matías, por si acaso. Decía, se le ha visto al presidente Piñera aprender esta lección. Y dice, hemos escuchado, y da la impresión de que más allá de un eslogan, una frase, parece ser que estas demandas efectivamente... necesariamente se tienen que conducir, y en estas medidas hay algunos detalles, bueno, no detalles, temas importantes. Yo colocaba atención, por ejemplo, no solo en terminar con la letra chica, sino que saber cuáles son los seguros que de pronto ni siquiera tenemos conocimiento que alguien, no sé de qué manera,
pero podemos estar pagando de alguna u otra forma uno o un par sin tener conocimiento. Y vamos a tener la posibilidad porque va a haber una consulta en línea, entre otras cosas, y Sí, yo voy a o sea, poder terminar con ello. Mira, a ver, el primer eje... Perdón, saludemos a Matías Mundaca. Matías, perdón. Matías, ¿Qué tal? ¿cómo estamos? Abogados, así que ¿Qué tal? ¿Cómo se están? colocó la Hola, cosa buenas seria tardes. ahora acá, ¿o no? No, Sí. nunca tanto. Vamos, Oye, vamos. ya, no, ayer, dentro de los 3 ejes que yo acabo de mencionar, el primer eje es lo anti-abuso, Sí. que en forma genérica. A ver, Anticolusión. anticolusión, abusos de mercado, las medidas de delitos tributarios y la información o manejo de información privilegiada Sí. o falsa, que a veces también se da por los dos casos. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí el presidente propone subir penas para que sean efectivas y aumentar, por ejemplo, las atribuciones que tiene la Fiscalía Nacional Económica para que pueda controlar, ya sea, como bien digo, cómo se está dando en el mercado o cómo se está jugando. Lo digo así para poder más o menos en términos generales, para poder proteger al consumidor. Eso en el ámbito del abuso. Después están también todos los derechos o la protección de los derechos consumidores. del consumidor. Y los trabajadores al final. Sí, pero es que los derechos del consumidor va a haber, o propone, una plataforma en el CERNAC Online. digital, cosa que todo lo que sea la letra chica, la persona pueda consultar y que sea Pero este CERNAC robustecido de verdad. por supuesto, o sea, a eso se está apuntando. Hoy es como nada. Se está apuntando a toda la información que generalmente queda en la letra chica, que uno no la conoce, va a estar ahí transparentada. También al tema de los seguros, Sí, que de repente eso es lo que había mencionado, claro. seguros que se cobran de más, entonces va a estar toda esta información. Se genera también una cuestión que es como uno puede denunciar en forma anónima cuando tiene contratos que le parecen mal y la Fiscalía Nacional Económica tiene el deber, o el CERNAC, perdón, de hacer la investigación. Y lo último, las comisiones que de repente corresponden o no corresponden van a estar ahí en línea para que pueda la Oye, persona consultar. a propósito, voy con Matías inmediatamente para que nos dé su impresión. A propósito, yo espero hacer un contrapunto. Estoy casi seguro que lo voy a lograr. De verdad, me anticipo. Estaba pensando en los trámites notariales. Hoy día fui a hacer 2 trámites sencillísimos. Legalización del carnet de identidad y una declaración que ocupaba 5 líneas. 5.500 pesos. A mí en lo personal me parece, yo no sé si a Matías, elevadísimo el monto para 2 papeles. 2 papeles muy sencillos. Y uno que es, lamentablemente hay que presentar una cédula de identidad de fotocopia, ¿no es cierto?, legalizada, siendo que nuestras cédulas están vigentes, por ejemplo, pero creo que se van a ahorrar algunos trámites y eso no estaría nada de mal para el bolsillo finalmente del consumidor. Matías. Bueno, 2 cosas. Respecto al tema notario, existe un arancel. Ese arancel uno lo puede reclamar donde corresponde, es decir, si usted le cobran más de lo que corresponde, usted puede reclamar al ministro visitador de la notaría correspondiente. Existe el vehículo para hacerlo. Y ese arancel es oficial y la mayoría de los notarios lo respeta. Y a mí me parece Perdón, que... no lo respetan. No lo respeta. O sea, siempre hay mayores cobros. No es verdad que lo que establece el arancel. O sea, ¿uno puede hacer cumplir el arancel? Pero ¿De por eso me está supuesto, hablando? claro. Si usted lo conoce, le dice al notario, yo estoy dispuesto a pagar lo que dice el arancel. Si no, voy a reclamar al ministro visitador. Punto. Eso, lo que pasa es que la gente, bueno, el problema de los abusos pasa también, no solamente por la frescura Falta de las información. grandes empresas, sino que por la falta de información que tienen los derechos de la gente. La gente en este país no conoce sus derechos. Y no lo conoce porque no hay educación sobre los derechos. Ni siquiera los derechos más elementales, como los derechos humanos, tampoco los conoce la gente. Entonces, es un tema complejo y básicamente por una falta de formación educacional. Seguro. Ese es el tema. Gracias, me ha dicho desinformado, claramente. Pero está bien, pero hoy día aprendí. Sí. Y esa es la idea, yo siempre se lo planteo así a nuestros televidentes. Cada jornada del programa es para aprender algo. Así es que en la próxima, se lo prometo, Matías, que voy a ir a reclamar. Me parece bien. Ya, bien. ¿Y la impresión sobre estas 11 medidas, Matías? Yo creo que este es un cancionero, digamos, un poco ajustado a los tiempos que se están viviendo, pero cosas de fondo, realmente no hay. O sea, claramente, por ejemplo, me hubiera gustado ver que se hubiera anunciado como iniciativa que de ahora en adelante no solamente el Servicio de Impuestos de Internet se puede querellar por los delitos tributarios, sino que la propia Fiscalía podría iniciar las investigaciones de oficio, por ejemplo. Ese es un tema complejo, ya lo hemos sabido y la gente ha reclamado, todo el mundo ha dicho por qué la Fiscalía no puede investigar los delitos tributarios si no hay una previa querella del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos a veces dice que no se va a querellar.
y a veces hay delitos tributarios que son importantes. Al- Me podrá al- decir que el Servicio de Impuesto Interno está para recaudar, no es verdad, pero bueno, entonces separemos la función, démosela a la Fiscalía. Antes de ir con Francisco Anguita, que quedó allí con casi a punto, pero le pedí el tiempo para poder saludar y además tener las primeras impresiones de Matías. ¿Algo bueno de todo esto, Matías? ¿De las 11 medidas? ¿Algo que destacar? ¿No? ¿Nada? Me hubiera gustado también que, por ejemplo, se repusiera la... No, pero de las 11 que están aquí, ¿no? No hay nada sustancial. Listo. Pancho. A ver, yo creo aquí hay algo que identificó la autoridad, identificó el presidente, y que dice relación con el rol que tiene el Estado dentro de una economía de mercado. Pero esto lo identifica a propósito del estallido social, sin duda. A ver, sin duda. Sí, pero... a ver, movido por... A ver, a lo que voy yo te voy... Lo que te quiero contar es cómo las medidas encuadran dentro del entorno de la teoría económica, te quiero decir. Ok. Entonces, uno ve que el Estado dentro de una economía libre de mercado tiene tres roles. Uno es... Esos son los pilares. Tres roles principales, que es distribución, que tiene que ver con desigualdad, asignación, que tiene que ver cómo se asignan los recursos de manera eficiente dentro de la economía, y el tercero es estabilización. Si uno identifica las medidas que se tomaron, se da cuenta que están enfocados en la desigualdad, toda vez que el país ha mostrado un crecimiento importante, ha habido en los últimos 30 años una derrota de la pobreza. Sin embargo, en lo que es desigualdad, la preocupación por las pensiones, la agenda social, en general el foco está puesto porque ha sido débil eso dentro y que la gente ha reclamado. Ahora, en lo que es asignación también hay cosas notables, que lo que se está haciendo es hacer que los mercados funcionen más eficientemente, que los mercados sean más transparentes, que la gente haya información con respecto para que la gente pueda tomar buenas decisiones, que las conductas monopólicas, que son realmente nocivas, sean efectivamente abordadas y con una penalización razonable que desincentive el que la quiera hacer. Y con eso se está dando fuerza a la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente, lo que dice relación con estabilización, de todas maneras hay una preocupación porque el país crezca y con medidas reactivadoras, porque hay demostraciones de medidas reactivadoras y ahora también se dice... ¿Serán suficientes para revertir las cifras negras que vienen dentro de poco? Nada. Y el otro punto dentro de la estabilización es cumplir con los compromisos de deuda pública y ratios de deuda pública. Bien. A ver, yo creo que aquí hay un punto que voy a hacer un contrapunto con Matías. Con Matías, ya. Sí, porque él deja entrever como que no le satisfacen estas medidas. Pero yo quiero dirigirme... Pero es la opinión de Matías, está bien. Por supuesto. Me imagino No, que si eso representa más de uno. No, si eso yo lo tengo, lo acepto y todo. Okay. Pero yo quiero recordar que del 90 a la fecha llevamos 29 años, ¿ya? Y la centro derecha, a la cual yo estoy representando en este minuto aquí como panelista, como miembro del gabinete regional, llevamos gobernando solo 6 años, o sea, un quinto. Y por primera vez hay un presidente que ofrece al país, que obviamente tiene que seguir una tramitación legislativa, un paquete de medidas para corregir lo que está diciendo Francisco, en el fondo, las deficiencias que tenemos en el mercado chileno. Pero seamos claros, llevamos 6 años, los primeros 4 años de la administración del presidente Piñera, que gobernó la centroderecha, tuvimos un terremoto donde nunca hemos tenido la mayoría en el Parlamento, donde tuvimos que reconstruir gran parte del país y ahí estuvo el foco de la administración. Y ahora, producto de esta situación que todos hemos conocido, del 18 de octubre a la fecha, por primera vez se está presentando un paquete de medidas para corregir estos abusos que se han incubado en casi 30 años, hablemos de 29 para ser bien exacto. Entonces, cuando yo escucho la opinión de Matías decir, oye, que no le satisface, bueno, es el primer paso. Obviamente uno no puede resolver todo en
como quien dice, de una, y disculpe el televidente, sí, de golpe y porrazo. No, hay que ir paulatinamente y vamos a ir corrigiendo porque evidentemente hay oligopolios en Chile, tenemos problemas, eso está detectado, pero estamos transitando al menos en una ruta que va a resolver parte del problema. Matías. No me puede decir eso. Él no puede decir eso. Porque objetivamente aquí el intento de hacer reformas se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet. Reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, reforma al CERNAC. Todas ellas, apenas llegó la restauración absolutista o conservadora del señor Piñera, trataron de echarse para atrás. La ministra de Educación ha pasado todo el periodo que es el ministro de Educación tratando de que no funcione la ley que prohíbe la inclusión. Entonces, es un problema tras otro. Sí, hasta el 18 de octubre, este gobierno tenía un programa de gobierno que consistía precisamente en dejar sin efecto las reformas que se habían hecho durante el gobierno anterior. En eso consistía el programa. Liberalizar más la economía, tratar de cambiar la reforma educacional, meter una contrarreforma tributaria, ¿no es verdad?, para darle más dinero a las personas que tienen más. ¿Y qué pasó? Eso explotó el 18 de octubre, ¿no es cierto? Por lo tanto, la calle rearmó la agenda. Pero por supuesto, si hoy día ya este gobierno no tiene agenda. Este gobierno está gobernando con la agenda de la oposición, con las imposiciones de la oposición, concediendo lo que quiere o lo que puede, ¿no es cierto?, para defender, ¿no es cierto?, un modelo que ya está completamente agotado. Si seamos realistas, si no, con estas maniobras de maquillaje no vamos a lograr transformar un Estado subsidiario en un Estado social y democrático de derecho, no vamos a lograr que la gente mejore. ¿Usted cree que la gente común y corriente, la que necesita ir a los hospitales, a los consultorios, las que no tienen, ¿no es cierto?, atención médica, las que no puede comprar los medicamentos, ¿le interesa la transparencia de los mercados? ¿Usted cree que le interesa, digamos, que la Fiscalía Nacional Económica pueda detectar las colusiones entre los grandes empresarios? No le interesa, pues hombre. Sí, objetivamente, esos son problemas de la gran empresa. Ok, eso significa entonces, voy a pasar con Pancho ahora, Matías, significa que no hay en realidad sintonía entre el Ejecutivo y la demanda de la calle. Eso digo yo. No hay sintonía. Eso digo yo. Lo resumí en eso. Qué difícil. Pero es mi opinión. No, pero por supuesto, y por algo está aquí Matías Mundaca, qué difícil estar ahí en el medio. A ver, yo diría que se usan palabras como por ejemplo modelo, que un poco hay personas que lo tienen como el elemento para poder argumentar, que de verdad es bastante débil como argumento, porque no hay modelos, sino que son estrategias de desarrollo. Aquí nadie dice que anda uniformado, no, son modelos, se sigue un modelo de desarrollo que en el tiempo adaptado, obviamente, que adaptado ha dado muestra que funciona en distintos países, que corresponde a hacerle adaptaciones, porque dentro del contexto chileno, pero lo que de alguna manera lo que está haciendo hoy día la autoridad desde el punto de vista técnico, porque esa es mi misión, Sí, claro. está reconociendo que existen fallas en la asignación de recursos por parte en una economía social de mercado, porque el mercado falla en la asignación de recursos, efectivamente, y lo que está haciendo está tomando las medidas correctivas para hacer que los mercados funcionen mejor. Lo mismo está haciendo con el tema de desigualdad, que yo creo que es el tema que de alguna manera hizo explotar esto. Así que yo diría que encuadra dentro de lo que uno entiende porque la autoridad debiera hacer. Eso. Ok, perfecto. Como nos quedan muy pocos minutos, en realidad yo esperaría que aprovecháramos uno cada uno y ya casi para irnos despidiendo. Lo lamento muchísimo. El eje de los trabajadores. El eje de los trabajadores, ¿qué es lo que se propone al país? Es que haya una reforma o una modernización en la dirección del trabajo y pueda hacer una intermediación entre empleador y empleadores. Ahora, ese proceso va a ser producto del trámite legislativo, o sea, se va a presentar un proyecto de ley. Pero ¿cuál es la diferencia, Sergio, entre lo que hoy opera y lo que vendría a ser... Y que yo creo que hay mucho... Porque hoy día también intermedia. Pero intermedia en cierta etapa del proceso, no al inicio. Y aquí no conozco el proyecto de ley, solamente entra a intermediar cuando fracasa, por así decir, el proceso de negociación colectiva. Ahí hay una etapa, antes de entrar, digamos, a la huelga definitiva, entra la dirección del trabajo. Yo me imagino que
en este proyecto de ley, que no lo conozco porque ayer lo anunciaron, pero no se ha entregado, como quien dice, a la opinión pública, va a incorporarse una intermediación de la Dirección del Trabajo con anterioridad para reducir el nivel de conflictualidad entre empleador y empleadores. Perfecto. Y trabajadores. Y trabajadores. Francisco. Yo diría que aquí el foco está en la desigualdad, ¿ya? Dentro de las medidas. Lo que ha reconocido la autoridad que hay un tema de desigualdad y lo que uno revisa en general ve que hay un asunto de rechazo a la desigualdad más allá de la riqueza y del ingreso, y a la desigualdad que se llama la desigualdad de trato, ya que de alguna manera hay personas que se han sentido menoscabadas, a lo mejor ninguneadas, y en ese sentido es importante que se corrija esto de la desigualdad y una agenda social fuerte, que es donde hoy día deberían poner énfasis las medidas que planteo. Matías, ya casi esto se está pareciendo a cita regional. Minuto final. Humo. Nada más que humo. Ninguna señal concreta, ningún proyecto de ley concreto, solamente anuncios que en definitiva se desvanecen en el proyecto, en que se redactan, se mandan al Congreso, en el Congreso se cambia, la Cámara de Diputados dice una cosa, después se pasa al Senado, el Senado acuerda otra cosa, y es decir, una completa desorganización, un desgobierno. Y con un desgobierno no vamos a poder mantener el mercado como principal asignador de los recursos. Yo no estoy contra el mercado. Mucho mercado donde se pueda y mucho Estado donde también se pueda. Es decir, un mercado regulado por el Estado, por el interés público. Por lo tanto, con una situación de ingobernabilidad como la que existe hoy día, con un gobierno minoritario absolutamente, con un nivel de respaldo pero pauperrísimo, ¿no es cierto? Medidas como esta no resultan. Es como tratar de atacar el cáncer con un antibiótico. No se puede. O sea, objetivamente, el nivel de conflictividad y la falta de gobernabilidad que existe hoy día en el país no se va a remediar con estas medidas, digamos, que tampoco están traducidas en proyectos de ley, si aquí son puros anuncios. En definitiva, después, el proyecto antisaqueo, el antisaqueo fracasa. El proyecto antibarricada, el antibarricada fracasa. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo primero, ¿no es cierto? Y segundo, porque no hacen buenas leyes. Y cuando las personas no hacen buenas leyes, los jueces terminan no aplicándolas. Y ese es el problema de la técnica legislativa. Y estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Yo creo en el sistema de economía de mercado, creo en una economía social de mercado, y por lo tanto creo que ese es el desafío. Hay que mantener la economía social de mercado, pero con estas medidas de esta manera, que son parches, que no realmente solucionan el problema de fondo, no vamos a llegar a ninguna parte. Bien, me habría encantado tener más tiempo, yo creo que... A mí también, ¿eh? Sí, yo me imagino, esperaba la de vuelta, pero lamentablemente vamos a ir con la edición de noticias de nuestro canal. Agradecer a Sergio Cabeza, asesor regional de Hacienda. Sergio. Muchas gracias. Bueno, aquí quedaron varios temas pendientes. Creo que amerita una réplica, pero bueno. Y saludar también a los televidentes, que yo creo que es importante que se informen, conozcan las medidas. Y yo confío en la opinión de la gente. Pero que se tomen su propia opinión también. También, que se informen. Yo creo que ahí está la clave. Las cosas no se pueden resolver de golpe y porrazo o muy rápido. El legislativo está resolviendo muchos temas. Y en 40 días yo creo que hemos avanzado una enormidad. Francisco Anguita, economista, gracias. Pancho. Bueno, gracias por convidarme. Yo creo que aquí hay una cosa que es primera, que yo creo que uno la debe reconocer, que el gobierno tomó acción con temas que venían de recién o atrás, pero está tomando acción. Que se vayan a transmitir, a pasar a leyes, bueno, ojalá así sea, pero yo creo que recogió el guante. Matías, gracias por haber estado hoy. Gracias, Carlos. Gusto saludarlo. Bien, pues. Gracias por la sintonía. Vamos ahora a hacer una muy breve pausa y retornamos con el trabajo de nuestro departamento de prensa, la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión.